La madre Juana Inés de la Cruz, que falleció el 17 de abril de 1695, vivió sus últimos años en una completa clausura espiritual. Contrastado con sus años anteriores, estos de escasa o nula producción resultan más inquietantes. ¿Por qué Sor Juana, que acababa de publicar su segundo volumen, abandonaría las letras humanas y las tertulias de su locutorio? Algunos autores del siglo XX parecen encontrar la respuesta en una persecución por parte de los prelados arzobispales. Sin embargo, me parece que existe la necesidad de ver en qué se basan sus argumentos. Parece ser que los últimos años de Sor Juana inician antes de noviembre de 1690, cuando la carta atenagórica comenzó a circular de manera manuscrita por los círculos religiosos e intelectuales. La carta, como era de esperarse, inicia con Sor Juana hablando a su interlocutor: Muy señor mío. Actualmente desconocemos la identidad de ese muy señor. Para Octavio Paz es el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. De ahí se levanta el argumento de Paz. Él piensa que la escritura de una carta donde se refutan los argumentos del padre Vieira es una suerte de burla que elaboraron Sor Juana y Fernández de Santa Cruz. Esto se debe a que, según Paz, ambos tenían, por así llamarlo, un enemigo en común: el arzobispo de México, Francisco de Aguiar y Seijas. Hay que entender que el padre Vieira era, al igual que Aguiar y Seijas, un miembro de la Compañía de Jesús, un jesuita. Esta es una de las razones por las que para Paz, abro cita, atacar a Vieira era atacar de refilón a Aguiar. Cierro cita. Tanto Sor Juana como Fernández de Santa Cruz tenían razones, según Paz, para vengarse del arzobispo. La primera se sentía oprimida por sus rígidas reglas hacia las religiosas, mientras que el segundo deseaba fervientemente la posición del arzobispo. Sin embargo, Aguiar y Seijas, que no dejaría pasar una ofensa hacia él, arremetió con toda su furia contra la monja Jerónima. Octavio Paz concluye entonces que, abro cita, más imprudente que Agmantova, Sor Juana interviene en un pleito de dos poderosos príncipes de la Iglesia y fue destrozada. Cierro cita, es entonces que los últimos años de la monja Jerónima comienzan con la publicación de la Carta Atenagórica en Puebla de Los Ángeles. En el mismo volumen se publicó una carta de una monja del convento de la Santísima Trinidad, Sor Filotea de la Cruz. En ella la nueva monja exhorta a Sor Juana a enfocarse en los estudios divinos y alejarse de las letras humanas. Dice, abro cita, no pretendo, según ese dictamen, que vuestra merced mude el genio renunciando a los libros, sino que lo mejore leyendo alguna vez el de Jesucristo, en la Biblia. Cierro cita. El tono general de la carta va entre la admiración y un sobrio reproche sobre sus actividades con las ciencias humanas. Abro cita. Letras que engendran elación no las quiere Dios en la mujer. Cierro cita. Es bien sabido que Sor Filotea es solo un seudónimo que utilizó Fernández de Santa Cruz para escribirle a Sor Juana. Muchos ven en el acto de publicar la carta de Sor Filotea junto a la Atenagórica como una humillación pública contra Sor Juana. Pero en la misma carta podemos leer, abro cita, para que vuestra merced vea en el papel que mejor letra le he impreso, y para que entienda los tesoros que Dios deposita en su alma. Cierro cita. Y en una carta posterior, Sor Filotea añade, abro cita, uno de los principales motivos que hubo el que la sacó a la luz, la Atenagórica, fue desear manifestar a la Europa donde han ido algunas copias que la América no es solo rica en minas de oro y plata, sino en mucho más, de aventajados ingenios. Entonces, Sor Filotea publicó, Fernández de Santa Cruz publicó por admiración, no para humillar públicamente a Sor Juana. La carta de Sor Filotea provocó que Sor Juana escribiera la respuesta a Sor Filotea, una carta autobiográfica en donde argumenta a favor de los derechos de instruirse de las mujeres. La respuesta está fechada el 1 de marzo de 1691. La actividad intelectual de la monja disminuyó después de esta carta. Renovó sus votos religiosos y se reconcilió con su antiguo confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda. Su nuevo rigor religioso y su alejamiento de las letras humanas, que acaecieron después de la firma de la respuesta, hicieron pensar que Sor Juana
sufrió una persecución que comenzó con la publicación de la Carta Atenagórica. ¿Cómo una mujer, entiéndase una monja, podría hablar sobre las finezas de Cristo? ¿Cómo iba ella a introducirse en la más grande de las ciencias, la teología? Octavio Paz llama a esta suposición el asedio. En las trampas de la fe construye un argumento sobre ciertas consideraciones, entre comillas. El obispo Fernández de Santa Cruz, ya publicada y difundida la Carta Atenagórica y con Aguiar y Seijas azotando San Jerónimo, le propone a Sor Juana defenderse a través de otro escrito. Para Paz, la respuesta de Sor Juana significó el rompimiento de la alianza, entre comillas, entre el obispo y la monja. Sin embargo, todo esto se basa en que desde un principio ha existido esa alianza. Pero, ¿qué certeza tenemos de ello? Para Antonia Latorre y Marta Lilia Tenorio en Serafina y Sor Juana, no es Fernández de Santa Cruz el destinatario de la obra, sino un agustino calificador del Santo Oficio. La noticia que nos da Latorre y Tenorio sobre Fray Antonio de Gutiérrez es, abro cita, él, español, oía con enorme escepticismo lo que se decía de las tertulias de San Jerónimo y se asombraba de que un personaje tan serio como su amigo el oidor Juan de Aréchaga, uno de los asiduos, perdiera el tiempo en tonterías. Pero Aréchaga lo convenció de que lo acompañara en una de sus visitas. Encargado de escribir un dictamen sobre materias espinosas, Gutiérrez sometió el borrador a Sor Juana, la cual sugirió muchas mejoras y hasta le prestó un libro reciente que él no conocía. Gutiérrez se lució y reconoció públicamente la ayuda recibida. Cierro cita. La tesis expuesta en Serafina y Sor Juana nos ayuda a entender algo. El remitente de la carta no era Fernández de Santa Cruz. Paz apunta que Sor Juana dice al inicio de la carta que ella escribió por obediencia y mandato a su interlocutor. Él piensa que el obispo de Puebla era a quien Sor Juana debió obediencia, pero a Latorre y Tenorio nos señalan que Sor Juana solo jugaba con el tópico cortesano de los deseos suyos son mis órdenes. Apegándonos a los argumentos de Latorre y Tenorio, podemos dejar de lado la supuesta alianza que Octavio Paz creyó ver en la Atenagórica. Otra prueba del asedio de Octavio Paz es que la respuesta nunca recibió, valga la redundancia, respuesta. Pero eso no es cierto. En Sor Filotea y Sor Juana 2014, Alejandro Soriano Valles nos presenta 3 cartas recién descubiertas. Abro cita. Ese año, 2010, dice Soriano Valles, el historiador Jesús Joel Peña Espinosa me hizo llegar para que las examinara y difundiera 3 documentos que se descubrieron en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla. Son el borrador, o quizá uno de los borradores de la carta de Sor Filotea de la Cruz, la contestación del prelado a la respuesta de Sor Filotea, a la cual llamo Carta de Puebla porque en esa urbe, con data del 20 de marzo de 1691, fue compuesta, y el extracto de una epístola fechada el 31 de enero de 1692 de don Manuel Fernández de Santa Cruz a Sor Juana, que denomino Carta de San Miguel, por haber sido redactada en este santuario, el de San Miguel del Milagro. Estas cartas son de vital importancia para entender los últimos años de Sor Juana. Antes que nada, hay que admitirlo, la carta más jugosa es la de Puebla. Esta se compone de 301 líneas. De manera general, la carta de Puebla sigue los mismos lineamientos que la carta de Sor Filotea. Pide que Sor Juana se enfoque en los estudios divinos, no porque los humanos sean malos, sino para que ella se salve sabiendo. Narra cómo él también profesa el amor al conocimiento desde el primer momento y le exhorta a seguir estudiando. Abro cita. Permita vuestra merced al amor que profesó a su alma, que diga que vuestra merced ha imitado a esta Santa Gertrudis en la culpa, si puede llamarse así a la que en otra fuera virtud. Ruego vuestra merced que se aplique a la que fue, a esta santa medicina. Bébala vuestra merced en el mismo vaso que causa enfermedad. El achaque de letras la receta el médico el más lenitivo remedio, que es que estudie más hoy, que sepa más. Cierro cita. También confronta algunas ideas de la respuesta a Sor Filotea.
Para poner un ejemplo, Sor Juana enlista las ciencias humanas que ayudan a llegar a la teología, mientras que Fernández de Santa Cruz refuta alguna de estas ideas. Para concluir con las hipótesis de Octavio Paz, él propone que Castorena y Ursúa, editor de las famas y obras póstumas de Sor Juana, solo pudo publicar la respuesta cuando todos sus actores estuvieran muertos, esto es para 1700. Sin embargo, Bouchot nos demuestra que Castorena emprendió su viaje. Bouchot nos demuestra que, abro cita, Castorena emprendió su viaje a España en 1697 con el propósito expreso de imprimir allí las últimas obras de Sor Juana. Cierro cita. Es decir, que por alguna correría, la publicación se retrasó hasta 1700, pero que el propósito era publicarlas antes de que todos estos actores murieran, por lo tanto se elimina el argumento de Paz. Además de que para emprender el viaje el prelado debería de tener la autorización de Aguiar y Seijas. Otro punto de Paz es remarcar la misoginia del arzobispo. Paz propone cómo la personalidad machista de Aguiar y Seijas chocaría con la libertad literata e intelectual de Sor Juana. Pero Bouchot otra vez nos señala que para la impresión independiente del divino Narciso y de los ejercicios de encarnación y ofrecimiento de los dolores, tuvieron que tener la autorización directa o indirecta del arzobispo. Bouchot añade: este tuvo que autorizar la publicación en México del Divino Narciso, cosa imposible si el temible arzobispo hubiera interpretado la carta atenagórica como un sibilino vejamen a su persona. Cierro cita. Sobre las pretensiones de Fernández de Santa Cruz, que es lo que se basa la supuesta alianza, también Bouchot nos da una explicación. Cuando Sor Juana entró al convento en 1699, el arzobispo y luego virrey era Fray Payo Enríquez de Rivera. En esos años, Fernández de Santa Cruz era obispo de Guadalajara y Aguiar y Seijas de Michoacán. Cuando Fray Payo renunció, primero se le ofreció el arzobispado a Fernández de Santa Cruz, pero éste lo rechazó en favor del obispado de Puebla. Además, cuando Aguiar y Seijas aceptó el cargo de Ciudad de México, Santa Cruz le envió albricias al nuevo prelado. Entonces también desacreditamos las envidias que Paz ve entre ambos religiosos. Ahora bien, si no fue una persecución por parte de la Iglesia, ¿qué fue lo que obligó a Sor Juana a su retiro espiritual? Recapitulemos primeramente sobre este embrollo de cartas. La primera fue la Atenagórica, que se publicó en Puebla en noviembre de 1690. En ese mismo volumen se dio a la luz la carta de Sor Filotea, fechada el 25 de noviembre del mismo año. Brincamos luego hasta el 1 de marzo de 1691, cuando Sor Juana firmó la respuesta a Sor Filotea, y finalmente el 20 de marzo de 1691, Fernández de Santa Cruz lubricó la Carta de Puebla. Lo que sacamos en limpio de esto es que si acaso existió el asedio, este concluyó el 20 de marzo de 1691. Sabemos, sin embargo, que Sor Juana escribió después de esta fecha. Meses después, en noviembre de 1691, Carlos de Sigüenza y Góngora publica los epinicios gratulatorios con que algunos cultísimos ingenios mexicanos, etc., donde aparecía la silva, no cabal relación indicio breve de Sor Juana. También tenemos las poesías que se publicaron en famas y obras póstumas, y unos villancicos en honor a Santa Catarina, que se cantaban en noviembre de 1691. Además de que en el tercer volumen de las obras de Sor Juana se incluían la carta a Sor Filotea y la respuesta a Sor Filotea, y más obra suelta pero anterior a 1691. También tenemos noticia, gracias a la carta de San Miguel, que Sor Juana estudiaba griego. Recuérdese que esta está fechada el 31 de enero de 1692, casi un año después que la de Puebla. Un año después, entonces, de que terminara el asedio, el supuesto asedio. Lo que el padre Calleja, biógrafo y amigo de la Jerónima, nos cuenta sobre la clausura espiritual de Sor Juana es que, abro cita, halló el año de 1693 la divina gracia de Dios para hacer el corazón de la madre Juana Inés su morada. Es decir, cierro cita,
Es decir, que la crisis interna de Sor Juana no comenzó sino hasta 2 años después de la respuesta. Cuenta además Calleja que lo primero que hizo la monja fue declarar la guerra y conquistarse del todo a sí misma. Fue la confesión general de su vida. Fue una confesión general de su vida que concluiría con el documento que conocemos como petición en forma causídica, y que junto con la protesta de fe están rubricados el 5 de marzo de 1694, este último en sangre. Abro cita. Calleja continúa con la biografía de Sor Juana, abro cita. La amargura que más, sin estremecer el semblante, pasó la madre Juana Inés fue deshacerse de sus amados libros, como el que amaneciendo el día apaga la luz artificial por inútil. Dejó algunos para el uso de sus hermanas y remitió copiosas cantidades al señor arzobispo de México para que vendidos hiciese limosna a los pobres y aun a los más estudiosos aprovechase de su entendimiento en este uso. Esa misma fortuna corrieron los instrumentos músicos y matemáticos, de los que tenía muchos, preciosos y exquisitos. Es esta, a mi parecer, la época en donde los romances que Méndez Plancarte llama místicos tuvieron que ser redactados. Estos son Traigo conmigo un cuidado y Mientras la gracia me excita, que en los epígrafes dice que son consecuencias del amor divino. Lo que los romances muestran es una lucha interna. Estos romances tienen una comunicación directa con cierto pasaje de la respuesta. Las líneas que van de la 188 a la 197. Cito. Desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, y propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Cierro cita. Es pertinente para este punto ver la reflexión a la que nos invita José Pascual Bouchot. Abro cita. Sor Juana vio convertirse en un debate de serias proporciones morales los extremos que ella tenía por idealmente compatibles, mantenerse firme a su vocación estudiosa y al mismo tiempo cumplir satisfactoriamente las obligaciones de sus votos. Un conflicto moral entrañable capaz de poner en riesgo lo que constituía para los españoles del siglo de Sor Juana su último y más importante negocio, la salvación del alma. Cierro cita. Así, lo que veo Traigo conmigo un cuidado es esa contradicción que sale a flor de piel y que son, a mi ver, consecuencia directa de una crisis espiritual. Voy a leer 3 estrofas del poema. Si es lícito y aún debido este cariño que tengo, ¿por qué me ha de dar castigo porque pago lo que debo? Mas ahora, ay de mí, está en mi natural centro que la virtud y la razón son quien aviva su incendio. ¿Qué corresponde a mi amor? Nada añade, pero no puedo, por más que solicito, yo dejar de apetecerlo. El romance nos habla de un amor que la atormenta y causa pesadez, pero que ella no puede dejar, no puede abandonar. Concluye que prefiere morir amando a vivir sin amor. Voy a citar las últimas 3 estrofas, que son de las líneas 57 a la 73. Muero, ¿quién lo creerá a manos de la cosa que más quiero? Y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Así alimentando triste la vida con el veneno, la misma muerte que vivo es la vida con que muero. Pero valor, corazón, porque en tan dulce tormento, en medio de cualquier suerte, no dejar de amar protesto. Ya desde la respuesta vemos cómo Sor Juana busca emparentar sus estudios y su vida monástica. Es por esto que ella misma cita a mujeres sabias y doctas que conoce. Busca encontrar una tradición donde ella pueda cimentar sus estudios. Cita en la respuesta el caso de la nieta de Santa Paula, que San Jerónimo incita a que estudie. Y concluye, pues si quería el santo que se educase a una niña que empezaba a hablar, ¿qué querrá a sus monjas y a sus hijas espirituales? Es claro que Sor Juana busca aquí en la tradición religiosa y en la tradición católica un cimiento para sus estudios.
y la encuentra en Santa Catarina, en los villancicos que ya cité que fueron cantados en Puebla en 1691, en Oaxaca, perdón. Ella escribe: arguye y estudia y enseña, y es de la iglesia servicio, que no la quiere ignorante el que racional la hizo. El modelo de Santa Catarina le funcionó a Sor Juana en 1691, pero para 1693, año de la crisis espiritual, los ánimos de la Jerónima eran distintos. Para aclarar esto es necesario ir al romance Mientras me excita la gracia, el segundo romance. Voy a citar unos pasajes. Comienzo. La virtud y la costumbre en el corazón pelean, y el corazón agoniza en tanto que lidian ellas. De mí misma soy verdugo y soy cárcel de mí misma. ¿Quién vio la pena? ¿Quién vio que pena y penante una misma cosa sean? Y si en... Ay, perdón. Y si traigo conmigo un cuidado, Sor Juana promete amar hasta el fin, y mientras la gracia me excita, ella se rinde. Cito la última estrofa. Padezca, pues Dios lo manda, mas en tal manera sea, que si son penas las culpas, que no sean culpa las penas. Es decir, que ella padece porque Dios así lo quiere. Bueno, así considero que el silencio espiritual y la renuncia a sus bienes y a su biblioteca son consecuencias de un proceso interior y no de una persecución hecha por la Iglesia. La crisis sucedió en 1693, mientras que supuestamente el asedio acaeció a principios de 1691. Y así creo que el silencio de Sor Juana se debió a una crisis religiosa interior, y su fe, ¿y qué fe?, la llevaron a replantear su vida como religiosa e intelectual, como una mujer de su época y como una figura eterna para la búsqueda del conocimiento. Gracias.